¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Marlene Guzmán, hoy por Juana Suárez. Hay momentos en el fútbol que trascienden el marcador, que trascienden el partido, que trascienden incluso el torneo en el que ocurren. Momentos que quedan grabados no en las estadísticas, sino en la memoria colectiva de millones de personas que los vivieron en tiempo real y que días después siguen hablando de ellos como si acabaran de ocurrir. Lo que pasó en la sala de conferencias del Mundial 2026 después del partido entre México y Chequia es uno de esos momentos. No fue un gol, no fue una jugada, fue una conferencia de prensa, fue un entrenador europeo recién derrotado diciéndole al mundo lo que México es en este torneo, y fue un periodista estadounidense intentando desmontar esa verdad con un micrófono y un tono de superioridad que le salió muy caro delante de todos los medios del planeta. El video lleva horas circulando en todos los idiomas. Millones de personas lo han visto. Y hay una razón muy concreta por la que no para de compartirse. Porque hay verdades que llegan con una fuerza diferente cuando las dice el que acaba de perder. Quédense con nosotros porque vamos a contarles todo lo que ocurrió en esa sala. Con contexto, con detalle y con las partes que los resúmenes de 2 líneas están dejando fuera. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Mario Maldonado. Son las 7 en punto. Para entender el peso de lo que dijo Miroslav Kubek en esa conferencia hay que entender primero desde dónde lo dijo. Kubek no llegó a esa sala como un observador neutral. No llegó como un comentarista de televisión con opiniones construidas desde la comodidad de un estudio. Llegó como el entrenador de una selección que acababa de pasar 90 minutos intentando frenar a México y que no pudo. Llegó con la derrota encima, con el peso físico y emocional de un partido de Copa del Mundo que su equipo no supo resolver. Y desde ese lugar, con esa experiencia todavía en el cuerpo, empezó a hablar. Y lo que salió de su boca no fue lo que nadie esperaba escuchar. Dijo que enfrentarse a México en este mundial fue la prueba táctica y física más difícil que cualquier entrenador del mundo puede afrontar en este momento. No en este torneo. En este momento del fútbol mundial, esa distinción importa. No estaba hablando de un buen partido ni de una tarde inspirada. Estaba hablando de un sistema, de un equipo que funciona con una coherencia y una intensidad que pocos conjuntos en el planeta son capaces de sostener durante 90 minutos completos. Dijo que México no defendió con miedo, que atacó, que presionó, que sometió a su equipo durante todo el partido, con una presión que no cedía ni cuando Chequia tenía el balón, ni cuando intentaba construir desde atrás. Que los jugadores mexicanos se mueven como un solo bloque, con una conexión táctica entre líneas que se construye con años de trabajo y que no se improvisa en ninguna concentración de último momento. Y dijo algo que resume en una sola frase lo que la selección mexicana ha construido en estos años. México ya no es un equipo que participa en los mundiales. Se ha convertido en una escuela futbolística mundial que obliga a todos a respetarla y a temerla. Eso lo dijo el entrenador que acababa de perder contra México, no un comentarista mexicano, no un medio afín a la selección, el entrenador rival, el hombre que pasó semanas preparando un plan para ganarle a México y que vio cómo ese plan se desmoronaba en el campo durante 90 minutos que no le dieron ningún margen de maniobra. Cuando el rival habla así, el mensaje tiene un peso que ninguna fuente propia puede replicar. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información, pero lo que convirtió esa conferencia en algo histórico no fue solo lo que Kubek dijo sobre México, fue lo que ocurrió cuando un periodista estadounidense decidió que todo aquello era demasiado. El periodista tomó el micrófono, y con ese tono que todos reconocemos de inmediato, ese tono que lleva implícita la idea de que lo que acaba de decirse es exagerado, que los logros de otros son siempre menores de lo que parecen, que hay una versión más modesta de la realidad que conviene imponer. Le preguntó a Kubek si no creía estar exagerando demasiado al elogiar a México, si no había otras selecciones con historias más prestigiosas que merecían atención, si todo lo que había visto en el campo no era simplemente un fenómeno pasajero. Circunstancias favorables, suerte, básicamente,
si el enfoque mediático sobre México no estaba marginando injustamente a equipos con mayor trayectoria histórica. La sala esperó, y Miroslav Kubek respondió de una manera que nadie en esa sala va a olvidar mientras viva. No levantó la voz, no gesticuló, no mostró irritación visible. Habló con la calma absoluta de alguien que lleva décadas en los niveles más altos del fútbol mundial y que sabe exactamente cuánto pesa cada palabra que pronuncia. Y lo primero que dijo fue que era un entrenador profesional con largos años de experiencia en el fútbol de élite, que hablaba con el lenguaje de los números documentados y con la voz de la realidad técnica que cualquiera con ojos puede ver en un campo de fútbol, que las cortesías y las emociones no existen en su diccionario como entrenador. Y luego, delante de todos los micrófonos y de todas las cámaras, le hizo al periodista una pregunta directa. Le preguntó si había olvidado o si fingía olvidar deliberadamente lo que la selección mexicana ha hecho a lo largo de la historia de la Copa del Mundo. Y sin esperar respuesta, continuó. Le dijo que México es una selección con una historia enorme, con una afición que no duerme, con un espíritu que no se rompe ante ningún rival y con una personalidad que no tiembla en ningún escenario del mundo. Le dijo que describir los logros de México como golpes de suerte no era solo incorrecto, era ridículo. Era motivo de risa para cualquier profesional del fútbol que hubiera visto lo que él acababa de ver en ese campo. Y entonces llegó la frase que lleva horas circulando en todos los idiomas. Le dijo al periodista que la suerte no construye una afición como la de México, que la suerte no consigue que el mundo entero respete a una selección y la tema durante generaciones. Que México se ganó su prestigio y su autoridad sobre el terreno de juego, con el esfuerzo de sus jugadores, con el plan de sus entrenadores y con el trabajo de todo un sistema futbolístico que ha crecido durante décadas. Y cerró con algo que nadie en esa sala esperaba. Le dijo al periodista que si no quería ver esa verdad, ese era un problema suyo, de su forma de pensar, no un problema del fútbol, y que lo que acababa de presenciar en ese campo lo iba a escribir, en su periódico quisiera o no, porque la realidad no espera el permiso de nadie para existir. La conferencia terminó ahí. El periodista no respondió. No había respuesta posible. Porque lo que Kubek hizo en esos minutos no fue solo defender a México, fue desmontar en tiempo real, con la autoridad de un rival recién derrotado, la narrativa que durante años ha intentado reducir a la selección mexicana a un papel secundario en la historia del fútbol mundial. La narrativa que celebra su participación, pero no espera su victoria, que reconoce su afición pero subestima su sistema, que habla de su historia pero no termina de creer en su presente. Esa narrativa encontró en esa sala de conferencias una respuesta que no vino de México, vino de Europa, vino del rival, vino del hombre que tenía todos los motivos del mundo para hablar de otra cosa y eligió decir la verdad. Y la verdad es esta: México llegó a este mundial en casa, con el Azteca lleno, con una inauguración que el mundo entero vio, con el peso de ser el único estadio del planeta que ha albergado 3 ceremonias de apertura de Copa del Mundo. Y con todo ese peso encima, la selección hizo lo único que tiene sentido hacer cuando el escenario es tan grande. Jugó, compitió, demostró en el campo lo que ninguna declaración previa puede garantizar y ninguna narrativa exterior puede arrebatar. Lo que dijo Kubek no es solo un elogio a 11 jugadores. Es el reconocimiento de que el fútbol mexicano ha llegado a un nivel donde los rivales llegan preparados para lo peor y aún así sufren, donde la presión no cede nunca, donde cada línea del equipo funciona con una convicción que no se improvisa ni se compra, que se construye partido a partido, año a año, generación a generación. El camino en este mundial sigue. Los partidos que vienen serán más difíciles. Los rivales llegarán más preparados todavía porque lo que México mostró en ese partido ya está en los análisis de todos los entrenadores que quedan en el torneo. Eso es lo que pasa cuando un equipo llega a este nivel. Los demás empiezan a estudiarte de otra manera, pero algo quedó establecido en esa sala de conferencias que ningún resultado posterior puede borrar. El entrenador que acaba de perder contra México le explicó al mundo,
con más claridad y más fuerza de la que cualquier medio mexicano hubiera podido hacerlo, de qué está hecha esta selección y por qué el mundo tiene que tomársela en serio. Y un periodista estadounidense que intentó reducir esa verdad a exageración y cortesía mediática, se fue de esa sala con una lección que tardó exactamente 30 segundos en recibir. México no vino a este mundial a participar, vino a ganar, y el mundo ya lo sabe. ¡Viva México! Siempre orgulloso, siempre gigante, respetado por todos.